Entonces, mi padre era dueño de una cabaña. De hecho, solía poseer muchas distintas propiedades, lo cual supongo que es solo una forma indirecta de decir que crecimos con dinero. Donde las cosas se complican un poco es cómo papá realmente ganó todo ese dinero. La frase que nos decía constantemente era que un contador dirigía su propia firma en una oficina de la ciudad. Muchas horas, muchos viajes de negocios. Nunca lo vimos mucho. Cada vez que lo hacíamos, siempre parecía cansado, con los ojos perpetuamente rojos, como si siempre estuviera tratando de obligarlos a permanecer abiertos. Lo enviaron a prisión justo después de que yo terminara mi primer año de universidad. La condena: 15 años por lavar cientos de millones de dólares para numerosos carteles. 2 semanas después de que lo ficharan, mi madre se suicidó. Resulta que ella lo había estado ayudando durante todo el asunto y ella misma se enfrentaba a una condena. Supongo que ella no quiso lidiar con todo eso y tomó la salida drástica. Unos meses más tarde, el gobierno se había apoderado de prácticamente todas sus propiedades. Todas, excepto esa cabaña en el bosque. Me tomó mucho tiempo volver a sentirme normal, pero finalmente lo logré. Regresé a la escuela y me gradué con una calificación bastante buena, lo que me permitió conseguir un trabajo de oficina de mierda unos meses después, pero fue suficiente para pagar mis gastos. Un año después, básicamente borré toda esa secuencia de eventos de mi cerebro. Me tomó un poco de terapia, muchos psicodélicos, pero finalmente puedo decir que lo hice. Hasta el punto que me sentí lo suficientemente cómodo para regresar a esa cabaña. El único lugar donde vería a mi padre por más de unas pocas semanas a la vez durante nuestros viajes de verano. Decidí llevarme a 3 de mis amigos de la universidad: Jack, Pedro y Randy. Llegamos ahí a principios de mayo. El camino que conducía a la cabaña no había sido mantenido en lo absoluto. Como resultado, se había vuelto casi imposible de transitar. Decidí ahorrarle estrés a mi vehículo y estacioné en un estacionamiento cercano, dejándonos aproximadamente una caminata de 1,5 millas por el bosque que realmente no fue tan mala. Nuestro tiempo en la cabaña lo pasamos prácticamente emborrachándonos y drogándonos. Para la tercera noche, nos habíamos quedado completamente sin comida. Decidimos caminar 30 minutos hasta la parada de descanso más cercana, donde sabía que había un restaurante abierto las 24 horas, los 7 días de la semana. Así que vamos ahí, comemos y al regresar percibimos un olor a quemado en el bosque, como si hubiera una fogata ardiendo cerca. Por supuesto, eso fue un poco extraño, dado que eran alrededor de las 2 de la madrugada, pero en ese momento no pensamos mucho en ello y seguimos caminando. Fue solo cuando el olor continuó haciéndose más fuerte, a medida que nos acercábamos a la cabaña, que comprendimos que algo estaba muy mal. Pronto se volvió sofocante y podíamos ver el cielo nocturno teñido de naranja a lo lejos. Sentí que el corazón se me caía al estómago e inmediatamente comencé a correr. Mi peor miedo se hizo realidad cuando llegué al claro donde estaba ubicada la cabaña. Completamente en llamas, columnas de humo mezclándose con la noche. Una mezcla de distintas emociones me golpearon todas a la vez, y la combinación de ellas creó una sensación de terror tan profunda que no hubiese pensado posible. Después de recuperarme, llamé al número de emergencias. El operador me dijo que el departamento de bomberos estaría en camino, pero que no podrían comunicarse con nosotros hasta dentro de al menos 30 minutos. Los 4 nos alejamos de la cabaña en silencio, alejándonos lo suficiente para que el humo ya no nos raspara la garganta. Unos 10 minutos más tarde, notamos que el tinte anaranjado en el cielo había desaparecido repentinamente. Me refiero a de repente, como si desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. Sé que podría haber estado alucinando, pero por sus expresiones estaba claro que mis amigos estaban viendo algo similar. Con cautela, comenzamos a caminar de regreso a la cabaña, notando que el humo ya no era denso en el aire. Se había disipado considerablemente. Una vez que llegamos al claro,
había desaparecido por completo. Miré hacia adelante, mi cerebro trabajando horas extras para comprender la vista que tenía ante mí. La caballa ya no estaba en llamas, quemada hasta quedar crujiente, claro, pero las furiosas y abrumadoras llamas que lo habían estado consumiendo apenas unos minutos antes se habían extinguido por completo. Los cuatro nos miramos entre nosotros, como para confirmar que todos seguíamos viendo lo mismo. Usando la linterna de mi teléfono para inspeccionar los daños, encontré más o menos lo que esperaba. Destrucción completa. Absolutamente cero esperanzas de recuperar algo. Comencé a respirar profundamente, tratando de calmarme, cuando escuché a Pedro gritar desde el otro lado. «Chicos, ¿de dónde diablos salió esta cosa?» Todos nos acercamos a él. Escondido entre los escombros estaba el cadáver de... Mierda, no sé, algo, una monstruosidad. Era aproximadamente del tamaño de un oso, y las secciones de su cuerpo, que no estaban quemadas, mostraban una piel pálida y húmeda con cortes profundos grabados por todas partes en lo que parecía ser una especie de patrón tosco. Su cabeza había sido aplastada, dejando nada más que una mandíbula inferior anormalmente ancha, y aún dejaba al descubierto dientes largos y negros. Tenía una cantidad incontable de brazos largos y gruesos que usaba para sostener algo que se parecía a un bebé humano. Uno que parecía estar completamente ileso, sin marcas de quemaduras. Cuanto más lo miraba, más convencido estaba de que podía verlo respirar. Fue una visión lo suficientemente extraña como para ponernos casi en un trance. Lo que finalmente nos sacó de ahí fue el canto. Al principio apenas se notó, y poco a poco fue aumentando de tono hasta que quedó claro que había varias voces humanas gritando al unísono. Sus tonos eran primales, sus palabras unidas con solo el comienzo de un ritmo. Sonaba como si estuvieran hablando español, aunque apenas podía entender nada de lo que decían. Sin embargo, lo más extraño fue lo rápido que se acercaba a nosotros. Definitivamente no un ritmo de alguien caminando. Fue más bien como si estuviesen corriendo. Los cuatro compartimos una mirada rápida e inmediatamente hubo un entendimiento. Corrimos como perros con el diablo atrás, tropezándonos con las ramas y con nuestros propios pies. Pero finalmente llegamos a mi auto. Todos nos apresuramos a subirnos a él. Mientras buscaba mis llaves, los cánticos se habían vuelto ensordecedores, hasta un punto que apenas tenía sentido. Sonaba como si hubieran altavoces alineados en un círculo a nuestro alrededor, todos emitiendo ese horrible ruido. Y en el momento en que puse las llaves en el contacto, todo quedó en silencio. Me encontré conteniendo la respiración mientras miraba hacia arriba. Mis ojos se adaptaban lentamente a la oscuridad hasta que lo que estaba viendo era inconfundible. Varias figuras permanecían completamente quietas al borde del bosque, todos con forma humana pero demasiado grandes para ser personas. Todo el aire que tenía en mis pulmones salió con una gran exhalación. Puse el vehículo en marcha y di un giro brusco antes de salir a toda velocidad de ahí, negándome a mirar por el retrovisor hasta que hubiéramos llegado a la autopista. Conduje hasta llegar a la parada de descanso, que ahora albergaba una cantidad absurda de carros de policía. Estacioné, salí y me acerqué a uno de los policías y le pregunté si estaba aquí a causa del incendio. El policía negó con la cabeza. ¿Incendio? No. ¿Ha habido algún incendio? Le expliqué la situación con la cabaña y decidí dejar de lado lo de la criatura y el canto, por lo menos por ahora. El policía asintió lentamente. Su expresión permaneció prácticamente igual en todo momento. Ok, dijo. Lo investigaremos y luego te daré una actualización por la mañana. Para esta noche, consigue un hotel o algo así. Intercambiamos números y le di las gracias. Cuando comencé a alejarme me llamó. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Me di la vuelta. Sí, dije. Claro. Resulta que eres el hijo de... Y dijo el nombre de papá. No lo compartiré porque tengo un poco de privacidad por ahora. Pero por un momento me quedé mirándolo. Fijamente, asentí. Sí, dijo. Pensé que te reconocía. No entiendo, le dije. Nunca te había visto antes.
El policía respiró hondo antes de echar un rápido vistazo a su alrededor. «Ven aquí», dijo. «Acércate». Tentativamente, lo hice. «No puedo contarte todo. Ni siquiera lo sé todo. Pero creo que deberías tener derecho a saber la verdad sobre tu padre. Todas las cosas que han pasado aquí esta noche, toda la mierda que has visto, tiene algo que ver con él». Echó otro vistazo a su alrededor antes de continuar. «Carteles, ¿verdad? Esa fue la historia que te contaron. No es tan creativo, pero supongo que no hace falta ser creativo para ser creíble. Porque la mierda en el que él estaba realmente involucrado, no la creerías a menos que lo hayas visto por ti mismo». «¿De qué diablos estás hablando?», yo pregunté. «Mira, tengo tu número. Estaré en contacto mañana por la mañana. Esto es algo sobre lo que también tengo curiosidad. Tal vez puedas darme algunas respuestas, indicarme la dirección correcta, pero no aquí. Así que sal de aquí antes de que la gente empiece a fijarse en ti. Y mantente a salvo». No tenía ganas de quedarme en un hotel esa noche, así que conduje de regreso a la ciudad y dejé a todos antes de regresar a mi apartamento. Por supuesto, no pude dormir esa noche. Mis ojos estaban abiertos hasta la mañana mientras esperaba que el oficial llamara. Todavía no lo había hecho cuando llegó el mediodía, así que intenté llamarlo y no hubo respuesta. Finalmente recibí una llamada de la policía diciéndome que la cabaña de mi padre se había quemado, que se debía a un incendio forestal. Les dije que eso no era posible porque no había habido ningún incendio forestal y que sospechaba de un crimen y quería que se investigara. «Ya fue investigado», son las palabras exactas que me dijo el oficial. «No te preocupes de eso. Simplemente póngase en contacto con la compañía de seguros. Revisa tus opciones». Y antes de que pudiera decir cualquier otra cosa, me colgó. Fue una mezcla de ira y curiosidad lo que me obligó a conducir de regreso hasta ahí. No estoy seguro de lo que esperaba, pero ciertamente no era que el camino que conducía a la parada de descanso estuviera bloqueado por completo. Había 2 autos de policía custodiando la barrera y un solo oficial indicaba a los vehículos que se acercaban que se dieran la vuelta. Me detuve a un lado de la carretera y después de una cuidadosa deliberación decidí salir, acercarme a él y preguntarle qué estaba pasando, solo para ver qué diría. Cuando terminé la pregunta, me miró fijamente durante mucho tiempo. Un tiempo incómodamente largo. «Construcción de emergencia», es lo que finalmente me dijo. Después de ese encuentro, prácticamente dejé de intentar resolver las cosas. Desde entonces, me han empezado a pasar cosas raras. Todas las noches juro que puedo escuchar a un bebé llorar en el departamento enfrente al mío. El apartamento que pensé que había sido ocupado por un par de universitarios que definitivamente no tienen hijos. Ese policía que se suponía que debía llamarme finalmente lo hizo, solamente hace un par de noches. Cuando respondí, me encontré con un silencio de muerte al otro lado de la línea. Casi 30 segundos hasta que la línea se cortó. Hay una casa abandonada frente a mi edificio de apartamentos. Una que supuestamente ha estado ahí durante años porque el desarrollo de la tienda que ocuparía su lugar sigue retrasándose. Alguien ha empezado a mirarme a través de la ventana del segundo piso. Cada vez que los atrapo haciéndolo, cierran rápidamente las cortinas, por lo que nunca puedo captar ningún detalle. Pero sé que en el momento en que me alejo, sus ojos volverán a estar puestos en mí. No puedo confirmar que alguna de estas cosas esté relacionada, si tiene algo que ver con mi padre. Solo sé que no quiero lidiar con esto y que quiero que termine. Acaban de escuchar Encontramos algo en las ruinas de la cabaña de mi padre. Un archivo compartido por Mr. Outlaw. ¿Qué tal referencia? Una historia muy interesante que definitivamente deja en claro que un buen misterio es mejor que una verdad aburrida. ¿Qué diablos era esa criatura? Y todo pone en una nueva luz el suicidio aparente de la madre. No le tenía miedo a una condena en prisión. Tenía miedo a eso. No olviden dar like si les gustó este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias. Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de terror. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.
escucha, cambio.